En esta ocasión les voy a hablar acerca del teorema de existencia y unicidad. Teorema de existencia y unicidad. Al resolver un problema de valor inicial, surgen dos preguntas fundamentales. ¿Existe una solución al problema? Si la hay, ¿es única? Existencia. La ecuación diferencial de y en dx es igual a f de xy. ¿Tiene soluciones? ¿Alguna de las curvas solución pasa por el punto x0, y0? A eso se refiere la existencia. La unicidad. ¿Cuándo podemos estar seguros de que hay precisamente una curva solución que pasa a través del punto x0, y0? Y entonces estas dos cuestiones se van a resolver aplicando este teorema, que tiene un par de condiciones. Este teorema, una vez que lo veamos y sea verdadero, cumpla con las condiciones, podremos garantizar entonces que existe una solución y que esa solución es única. Y viene aquí un ejemplo de entrada. Cada una de las funciones y es igual a 0 y y es igual a un 16avo de x a la cuarta satisface la ecuación diferencial de y de x es igual a x por y a la 1 medio. Es decir, son soluciones de esta ecuación diferencial, que si yo la sustituyo en la ecuación diferencial va a cumplir, voy a llegar a la igualdad. Y la condición y de 0 es igual a 0, o sea, satisfacen la ecuación y también pasan por este punto, el 0,0, por el origen. Por lo que el problema con valores iniciales de y en de x es igual a x por y a la 1 medio con y de 0 es igual a 0 tiene al menos dos soluciones, es decir, existen por lo menos dos curvas que cumplen con esta ecuación diferencial y que pasan por el 0,0, como se muestra en la figura siguiente. Las gráficas de las dos soluciones pasan por el mismo punto, el 0,0, y efectivamente en este caso, aquí tenemos justamente en el eje de las x, la solución y es igual a 0, coincide con el eje de las x, aquí está en azul. Y la otra curva solución es esta, es y es igual a x a la cuarta entre 16. Ambas satisfacen la ecuación y ambas pasan por el punto 0,0, o sea, resuelven el PBI. ¿Qué nos quiere decir esto? Que sí existen soluciones, pero que no existe una única solución. En este caso existen dos. Ok. Entonces, dentro de los confines de un curso de ecuaciones diferenciales, se puede asumir que la mayor parte de las ecuaciones diferenciales tienen soluciones y que las soluciones de los problemas de valor inicial son únicas. En la vida real, las cosas no son tan idílicas. Por lo que antes de resolver un problema de valor inicial, es preferible conocer si existe una solución y, cuando exista, si esa solución es la única. Se enunciará un teorema que define las condiciones suficientes para garantizar la existencia y unicidad de una solución a un problema de valor inicial de primer orden. Ok, y el teorema es este. Nos dice teorema 2.1, existencia de una solución única. Sea R una región rectangular en el plano XY, definida por X mayor o igual a A, menor o igual a B. Y Y mayor o igual a C, menor o igual a D. Aquí está. Aquí está para X, está entre A y B. Y Y está entre D y C. Entonces esta región rectangular, que es esta azul, contiene el punto x0, y0, por donde tiene que pasar nuestra curva solución del PBI. Aquí lo contiene. Si la función en términos de xy y la derivada parcial de esa función con respecto a y son continuas en R, o sea, son continuas en esta región, no presentan discontinuidades, saltos, asíntotas, entonces existe un intervalo I con centro en x0,
Este es el intervalo y con centro en x0 justo a la mitad. Y una única función y de x definida en ese intervalo que satisfacen el problema de valor inicial. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice el teorema de existencia y unicidad? Hay que aplicar estas dos condiciones. Primero, considerar la ecuación diferencial como una función en términos de x, y. Para esto tendríamos que poner la ecuación diferencial en la forma estándar. La forma estándar sería despejar la primera derivada, es decir, de y de x o y', en un lado de la ecuación y todos los demás términos del otro lado de la ecuación. Esa sería nuestra f de xy, ya despejada la primera derivada. Y a partir de esa f de xy la tendríamos que derivar parcialmente con respecto de y. Es decir, todo lo que involucre a x o sea x se va a considerar como si fuera una constante, ¿sí? Porque es una derivada parcial con respecto a y. Ok, entonces aquí tenemos un poco también de la continuidad, que es importante recordar, que es importante saber, para saber cuándo una función es continua o cuáles son los posibles factores de discontinuidad. Se dice que una función f es continua en un número a si 1. F de a está definido, tiene que estar definido, no puede tender al infinito, ni menos infinito. O sea, no puede estar indeterminado, no podemos tener algo entre 0, eso está indefinido en un cociente. Número 2, el límite de f de x cuando x tiende a existe, tiene que existir el límite. Número 3, el límite de f de x cuando x tiende a es igual a f de a, es igual a sustituir el valor de a en la función. Si alguna de las condiciones en la definición anterior no se cumple, se dice que f es discontinua en el número a, o sea, se tienen que cumplir las 3. Bien, definición 2.3.2, continuidad sobre un intervalo. Una función f es continua. 1 sobre un intervalo abierto a, b, por eso se usan los paréntesis, porque es abierto. Aquí no estamos considerando exactamente los extremos, ni a ni b, sino todo lo que está entre a y b. Entonces, sobre un intervalo abierto a b, si es continua en todo número en el intervalo. Y la función será continua si será continua en el intervalo cerrado. Aquí fíjense, tiene estos paréntesis cuadrados o corchetes. Aquí sí incluye a y sí incluye a b. Si es continua en todo número en el intervalo entre a y b, y además el límite de f de x cuando x tiende a por la derecha es igual a f de a, y el límite de f de x cuando x tiende a b por la izquierda es igual a f de b. ¿Ok? Entonces esas son condiciones para la continuidad en un número y en un intervalo. Continuidad de una suma, producto y cociente. Cuando dos funciones f y g son continuas en un número a, o sea, aquí habría que comprobar primero que sean continuas. Entonces la combinación de las funciones formadas por suma, multiplicación y división también es continua en a. En el caso de la división f entre g, es necesario, por supuesto, requerir que g de a sea distinta de 0, porque si no, nos queda indeterminado este cociente. Si divides algo entre 0, 4 entre 0, 2 entre 0, en tu calculadora te va a dar error, ¿sí? Porque está tendiendo al infinito. Teorema 2.3.1. Continuidad de una suma, un producto y un cociente. Si las funciones f y g son continuas en un número a, entonces la suma f más g, el producto f por g, y el cociente f entre g, siempre que g de a sea distinta a 0, son continuos en x es igual a a, o sea, en el valor de a. Y aquí vienen un par de notas importantes. Una función polinomial f es continua desde menos infinito hasta infinito. ¿Qué es una función polinomial? Pues toda aquella, por ejemplo, las funciones cuadráticas, las cúbicas, las que están elevadas a la cuarta, las que incluyen potencias positivas. Y una función racional, f de x es igual a p de x entre q de x, es continua
excepto, ojo aquí, excepto en números en los que el denominador q de x es 0. En los valores en los que q de x es 0, esa función racional no es continua. Ahí va a tener una discontinuidad. Ok, entonces aquí viene el primer ejemplo que dice, en la ecuación de y de x es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Recordemos, aquí vamos a tratar de saber si esta ecuación diferencial de primer orden tiene una solución y si esa solución es única. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a aplicarle el teorema de existencia y unicidad. ¿Qué nos dice el teorema de existencia y unicidad? Primero que nada, hay que considerar a nuestra ecuación diferencial una vez despejado o una vez puesto en la forma estándar. La forma estándar incluye que la primera derivada esté despejada, o sea, esté de un lado de la ecuación, y todos los demás términos que incluyan a x y y estén del otro lado. Entonces, una vez en la forma estándar, vamos a considerar que esa es nuestra f de xy. Entonces, nuestra f de xy, nuestra función en términos de xy, es igual a x al cuadrado más y cuadrada. Eso dice el teorema. Paso 2. Hay que calcular la derivada parcial de la función en términos de xy con respecto a la variable dependiente. Ojo, con respecto a y. Entonces yo aquí simbolizo mi derivada parcial con estas d que están así como curveadas. Aquí estoy simbolizando la derivada parcial de mi función con respecto a y. ¿Por qué? Porque como mi función involucra a x y a y, yo podría derivar con respecto a x o con respecto a y parcialmente. Aquí el teorema me dice específicamente que sea la derivada parcial con respecto a y. Entonces es lo que voy a hacer. Observo mi función f de xy. Todo lo que involucra a la x o toda x se va a considerar como una constante. Entonces aquí si intento derivar esta constante me va a dar 0. ¿Sí? Esta sí la voy a poder derivar, este otro término. Con respecto a y me quedaría 2y a la 1. Estoy derivando una potencia. Entonces me queda 2y a la 1, se escribe simplemente 2y. Y esa es mi derivada parcial de f con respecto a y. Luego, yo observo estas dos, mi función y su derivada parcial con respecto a y. Y tengo que discernir, tengo que saber si estas funciones son continuas y en qué intervalos son continuas o en qué región del plano cartesiano son continuas o dónde tienen discontinuidades. En el caso de los polinomios, como vimos acá anteriormente, dice una función polinomial f siempre es continua desde menos infinito hasta más infinito. Entonces este es un polinomio de grado 2, fíjense, el grado más alto es el 2. Eso nos garantiza que esta función es continua en todo punto del plano cartesiano. Ok, esta no nos genera problemas. Hasta aquí va cumpliendo con el teorema de existencia y unicidad. Hasta aquí, por lo pronto, podemos decir que existe una solución y que es única. Ahora, tenemos que hacer pasar por la otra prueba. Y una vez pasadas las dos, ahora sí podemos garantizar que la ecuación diferencial que nos están dando, que es esta, efectivamente tiene una solución única. Ok, entonces nos fijamos en la derivada parcial de f con respecto a y, que me dice que es igual a 2y. Esta es una función lineal, o sea, tengo la y elevada a la 1, sería una recta, es una función lineal sin discontinuidades. No hay manera de que esta función sea discontinua, o sea, no es un cociente, no involucra una raíz cuadrada o una raíz par, que serían cuestiones que nos podrían dar discontinuidades. Entonces, podemos garantizar que es una función lineal sin discontinuidades. Perfecto. Ahora nos vamos aquí, el paso 3, hay que determinar la región del plano en la que es posible encontrar las soluciones únicas. Pues por parte de la función f de xy es desde menos infinito hasta infinito. Y por parte de la derivada parcial con respecto a y, también desde menos infinito a infinito. Entonces aquí yo sombré con estas líneas blancas en diagonal todos los cuadrantes. ¿Qué involucra eso? Que cualquier punto, para cualquier valor, para cualquier punto del plano cartesiano, yo voy a tener una solución y esa solución va a ser única. En el caso de esta ecuación diferencial, que es la que estábamos analizando. Ojo.
Eso es lo que quiero decir con este sombreado, con este achurado. Que todos los cuadrantes, incluyendo los ejes cartesianos, va a existir una solución y esa solución es única. Y eso es lo que concluyo en el paso 4. Hay que concluir para qué valores de la variable dependiente e independiente es posible encontrar soluciones únicas. En este caso, pues para cada punto del plano, para cualquier valor x, y, existirá una curva solución y esa curva solución es única. Esto es lo que nos dice este ejemplo. Y bueno, este otro ejemplo lo vamos a abordar en los ejemplos precisamente que voy a desarrollar. Entonces, por el momento sería todo de esta presentación de teorema de existencia y unicidad.